Bueno, sean todos muy bienvenidos nuevamente a un nuevo tema en este canal. Sean eh, siéntanse alegres, contentos, en paz, porque el Eterno ama a cada uno de ustedes. Así que este tema pues que voy a tratar este día, antes de entrar a la oración, les voy a dar una pequeña introducción. Es un tema que es de un comentario que hizo un hermano, no en el canal, sino que así me lo hizo personalmente. Dijo que lo que yo predicaba tanto en el canal como en Facebook es gracia barata, me dijo. Entonces, con respecto a esto es que voy a hablar en el tema y voy a abarcar un poquito de otros temas dentro de este mismo tema, porque es un tema amplio. Aunque el tema sea corto, va a ser un poco largo en el sentido de poder explicar algunas otras cosas. Así que sean todos muy bienvenidos nuevamente. Y pues le voy a pedir a la hermana Florencia pues que me pueda ayudar con la oración. Amén. Oremos. Amado Dios, en esta hora, Señor, te damos gracias infinitamente, mi Dios, por todas las bondades, Señor, que nos provees día a día, Señor, cada segundo, mi Dios. Te agradecemos, Padre bueno, porque bueno es todo lo que proviene de usted, mi Dios Santo. Que el Espíritu siga trabajando, el Espíritu Santo siga obrando en el corazón de cada familia, Señor, en cada rincón de la tierra. Siga guiándonos, Señor, a ese encuentro maravilloso. Desde ya comenzamos, Señor, a regocijarnos en esa esperanza, mi Dios. Guíanos siempre, quédese con cada familia y también con nosotros, Señor, a través de nuestro hermano Juan Miguel, que el mensaje preparado para hoy puede ser de bendición para mucha gente, mi Dios, muchas familias, Señor. Y que podamos sentir ese amor, ese gozo que proviene de Dios, esa esperanza, Señor. Los frutos, Padre, de tu Santo Espíritu, Señor, obrando en cada familia, Señor. Ponemos todo en tus manos, Padre bueno. Quédate una vez más con las personas que están solitas, con las personas que están pasando por necesidad, Señor. En manos de amor encomendamos todo. Se lo pedimos y agradecemos. En el nombre de amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracia barata es como una pregunta que realmente este tema yo no lo quería hacer porque realmente algunas personas piensan de que aún mencionar este tipo de cosas es una ofensa para aquel que es el dador de esa gracia. Pero lo voy a hacer con el debido respeto, no trato de convencer al otro hermano que me dijo estas cosas, ni tampoco decir cosas que posiblemente dañen la integridad de alguna persona, pero sí voy a mencionar algunas cosas que son de interés para que puedan reflexionar en sus casas, porque esto no es un sermón, sino que es un estudio, para que usted analice, para que usted verifique si estas cosas son así. Pues si su pensamiento le dice que lo que le estoy diciendo yo es algo que no le beneficia, pues no lo tome. Déjelo ahí pues y ya no siga escuchándolo. Pero si a usted le ayuda en algo, pues gloria al Eterno. Así que antes que nada, voy a mencionar algo que a mí me llama la atención en la mayoría de personas que hablan conmigo. Y es que ellos me dicen que no pueden imaginarse un cielo sin un infierno. Y yo siempre les he dicho de que a Dios nosotros lo imaginamos sentado en un trono, eh, con una diferencia. Si ustedes se fijan en la imagen, van a notar que hay un lugar que tiene fuego y hay un lugar de nubes y de luz. Y hay alguien sentado en el trono, ¿verdad? Ahí no se ve ni rostro ni nada, y eso es lo que más me interesa con respecto al Eterno. Nosotros no le conocemos, solamente conocemos su carácter, un poco de su carácter, porque Jesús no pudo
durante esos 13 años y medio demostrar totalmente cómo es Él, pero tenemos luces. Hay algo interesante ahí y en esa aseveración que hacen los hermanos, en donde dicen que no se pueden imaginar un cielo sin un infierno. Y lo interesante es que, ¿qué es lo que nosotros queremos realmente con el evangelio que nosotros predicamos? ¿Realmente queremos que las personas se salven? ¿Realmente queremos que el Eterno salve a estas personas? ¿O realmente queremos que esas personas sean quemadas en ese infierno que la mayoría de personas cree que existe? Yo voy a entrar en este tema de una forma un poco bromista, pero no es con el afán de burlarme de aquellos que creen en el infierno. Pero voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo a un familiar que posiblemente él sea una persona que le gusta el alcohol y solo en eso vive. Al final él termina muriendo. Pero yo, como una persona que yo amo al Eterno, yo siento que Él puede y tiene el poder de restaurar cualquier tipo de criatura. Yo en mi interior, yo le pido por esa persona, le pido porque es mi familiar. Se lo pido grandemente. Oh Padre Eterno, ten misericordia de él. Restáuralo en aquel día. Yo lo quiero ver. Ese es mi querer. La pregunta es, ¿qué es lo que el Padre quiere y qué es lo que el Padre siempre ha querido? Porque una cosa es segura. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, vino a mostrar el carácter del Padre, lo mostró de una manera muy, pero muy magistral, porque Él se presentó aquí, convivió con aquellos que son débiles y siempre han sido débiles, aunque Él estaba en cuerpo carnal también. Pero lo que veo ahí es esto, de que Él siempre ha querido estar junto a la humanidad, no lejos de ella. Eso es lo que veo con la manifestación de Jesús aquí en la tierra, mostrando ese carácter del Padre. Pero luego viene otra persona y dice, pero es que esa persona ebria, o sea, obviamente no es familiar de ella, podría decir de esta manera, esa persona merece el infierno, porque nunca buscó de Dios. Pero la pregunta es, ¿quién busca de Dios? ¿O es al revés? Es que es el Eterno buscando a las ovejas. Es al revés, porque nadie busca de Dios. Ese anhelo de eternidad que cada uno tiene al momento de tratar de entender algo de lo que manifiesta el Eterno a raíz de esas escrituras, porque incluso en esas escrituras hay bastantes tinieblas que tienen que ser disipadas poco a poco. Ya la mayoría ya fueron disipadas por Jesús, pero faltan más. Incluso en las escrituras hay tantas tinieblas de que si nosotros, como dice un buen salvadoreño, si nosotros no estamos parados bien, pero bien firmes, lo que va a pasar es que vamos a terminar pisando lodo cenagoso o arena movediza y nos vamos a terminar hundiendo en esas tinieblas. ¿En qué sentido? De que si nosotros tenemos una percepción de lo que es gracia, porque la gracia significa algo que no se merece ni se espera. Eso es lo que es gracia. Es algo que a usted le entregan sin que usted haya hecho algo por merecerlo. Eso es gracia. Entonces, viendo esta imagen, si ustedes pueden notar, estoy describiendo algo de lo que está en la imagen. Si ustedes pueden notar, ahí van a ver a personas que todas están totalmente de negro. No hay ninguna persona que esté totalmente vestida de blanco. ¿Por qué puse eso así? Y gracias a la tecnología, ¿verdad? De la IA, usted puede escribir las cosas y le salen tal cual. Eso es lo hermoso. Y yo no quería gente vestida de blanco, yo quería gente vestida de negro.
Pero ¿por qué las puse así? Las puse así porque todos estamos en esa condición. Frente al Eterno, todos estamos en esa condición. Estamos en tinieblas, estamos incluso, no sé cómo llamarle eso, ya ni siquiera trato de llamarle pecado a lo que, sino que posiblemente errores, pero realmente todos estamos en esa condición, desde nuestra perspectiva, ante el Eterno. Pero la pregunta es, ¿ante el Eterno estamos en esa condición? Porque según las Escrituras, Él ya nos perdonó a todos. Según las Escrituras ya nos perdonó. Entonces quiere decir que para el Eterno nosotros no estamos en esa condición. Yo sé que va a resonar un poco esto que estoy diciendo, pero suena lógico de parte de un padre que ama a todos por igual. Yo creo que no va a amar más a aquel que se congrega en sábado, en domingo o en viernes como lo hacen los musulmanes, sino que Él ama a todos por igual, independientemente se congreguen o no se congreguen. Porque Él es Padre de todos, no de uno solo o de unos cuantos. Entonces, con esta breve introducción, vamos a entrar en una parábola que es muy conocida, aunque no muy predicada en las iglesias, y yo entiendo por qué. Y esta parábola es los obreros de la viña. Fíjense que estas personas que se mencionan en esta parábola están desocupados, son personas que no se han contratado para nada, no están haciendo lo que es nada. Pero luego viene alguien que aquí en la parábola es un hombre, dice, y comienza diciendo en el versículo 1 de esta manera. Pero antes de leer los versículos está la pregunta. ¿A cuánto se les paga y con qué? Vamos a ver al final unas cosas bien interesantes y yo quiero que presten mucha atención a esto porque hay bastante que sacar de esta parábola. Dice el versículo 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, dice aquí, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Da la casualidad de que aquí pone dos cosas. Bueno, dos personas, digamos, o dos tipos de personas. Lo compara a alguien semejante a un hombre y lo compara a alguien que como que es padre de familia. Entonces, obviamente, esta persona va a actuar como padre independientemente a quien él salga a buscar en esta parábola. Entonces en el versículo 2 dice, y habiendo convenido con los obreros, en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Vaya, miren, antes de seguir, aquí hay algo bien interesante, yo creo que no se han detenido algunos, pero yo quiero que piensen por un momento. A los primeros se les dijo qué se les daría. Y este algo es el denario. Un denario completo. Y a estos que van en la hora tercera, no se les dice qué se les va a dar. Y aún así, ellos van. ¿Notan algo interesante ahí? Ellos van sin conocer qué se les va a dar. Y solo vean el versículo 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Otra vez no se les dice a estas personas, ni a los de la sexta, ni a los de la novena, ni a los de la hora undécima, lo que han de recibir, sino que solamente se les dice lo que sea justo. Y aún así,
ellos van. Yo quiero detenerme un poquito en el versículo 6, porque nosotros somos pretenciosos como seres humanos. Imagínense que solo de este versículo se formó un movimiento. Como nosotros conocemos de lo que es la religión adventista, se formó un grupo pequeño llamado la vara del pastor solamente de este versículo. Y con respecto a lo que dice Elena de White con respecto a esto. La cosa es que nosotros somos prepotentes en el modo de pensar a veces, porque hay doctrinas que no son relevantes prácticamente. Hay enseñanzas que no son relevantes, pero nosotros las queremos volver relevantes porque nosotros queremos ser relevantes. No es porque la doctrina sea relevante, porque en realidad esos obreros de la hora undécima, ellos dicen ser ellos, o sea, los de la hora del pastor, los que salen de esta iglesia y los que quieren estar convenciendo a las personas de esa iglesia para poder unirse a este grupo. Y ellos dicen que son esos obreros finales o esos obreros de la hora undécima. Entonces, ¿por qué estoy mencionando todas estas cosas? Porque nosotros los seres humanos siempre queremos tener un puesto o tal vez querer ser un poco más diferente que el montón. Entonces, con esto nosotros queremos demostrar que nosotros sabemos incluso más que aquellos. En la plática que teníamos ayer con la reunión con el hermano Juan Ramón, yo dije que nosotros quizás ignoramos más de lo que conocemos. Entonces, ¿de qué nos actamos? Entonces, ¿de qué nos preocupamos si todos somos ignorantes? No hay nadie que sepa más que otros, porque uno puede saber algo que el otro no sabe, pero ese que no sabe puede saber algo de lo que el otro no sabe tampoco. Entonces cada uno de nosotros ignora muchas cosas. Yo quizás sepa un 0.1% de lo que hay allá afuera, de lo que es el eterno. Porque nosotros no podemos definir lo que es Él. Podemos decir Dios es espíritu, según lo que dice la Escritura. El eterno es espíritu. ¿Pero qué es el espíritu? Nosotros no podemos describir al eterno. Solo podemos tener vislumbres de lo que es Él a través de Jesús. Sí lo podemos tener, pero no podemos definirlo. Entonces, como les acabo de explicar, de un solo versículo podemos sacar lo que somos nosotros. Unos grandes, pero grandes, orgullosos y prepotentes. En el sentido de decir, yo soy de este grupo, yo soy de este otro grupo, pero no queremos pertenecer al grupo de esas ovejas dóciles que están siendo manejadas por el maestro, no por un hombre, sino por el maestro. ¿Saben por qué no queremos pertenecer a ese grupo de ovejas? En donde Él es el que dirige y no una persona. Porque no queremos entender de que la salvación no depende de lo que nosotros hacemos o del grupo al que pertenezcamos. Siempre queremos sobresalir desde nuestra perspectiva y que nuestra corbata relumbre más que las demás. Pero no es ese el punto. Y vamos a seguir con esto. En Mateo 27 dice, le dijeron, porque nadie nos ha contratado, o sea, los de la hora undécima. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Como que acabamos de ver, los siguientes grupos que son llamados después del primero, a ellos no se les dice lo que han de recibir. En el 8 dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Vaya, que hay un problemita. Según el salvadoreño, Juan Miguel, esto está mal. Porque ¿cómo le vas a comenzar pagando
a los que han trabajado solamente 1 hora y a los que han trabajado todo el día prácticamente, les vas a pagar de último. Esto está mal, según el salvadoreño Juan Miguel. Y en el versículo 9 dice, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y vean lo que dice acá. Esto es bien importante y yo quiero que presten atención a esto, porque de esto se va a tratar un poco de lo que voy a decir más adelante. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Vaya, muy bien. Los últimos que fueron llamados a trabajar a la viña, a estos últimos tampoco no se les dijo qué es lo que se les iba a pagar, pero a estos primeros sí. La pregunta es, ¿por qué ellos están reclamando o murmurando al Padre para que se les pague más de lo que el Padre había dicho? La razón es obvia, porque ellos habían trabajado más, porque eran los primeros en ser llamados. Entonces hay un problema aquí, y claro que lo hay. Yo también hubiera murmurado si hubiera estado en los zapatos de los primeros, porque soy salvadoreño. Aquí o me pagan me pagan más porque yo trabajé más, hago horas extras. A mí tienen que pagarme más. Como salvadoreño estoy hablando. Luego en el 11 dice, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros, o sea, estos últimos, han trabajado 1 sola hora. O sea, ellos no se están quejando los de la hora 9 ni los de la hora 3. Se están quejando solamente de los de la hora 11, porque la hora 11 es la 11ª hora, o sea, a las 11 de la noche, digamos. Entonces, o sea, era la hora final, solo trabajaron desde las 11 hasta las 12. Solo trabajaron 1 sola hora. Y, por cierto, voy a mencionar algo con respecto a los últimos. Hay algo que Jesús dice. Dice que las prostitutas, los ladrones, los cobradores de impuestos y todos ellos van a ir al reino de los cielos antes que todos aquellos que creen que ya tienen ganado el reino de los cielos. Algo así pasa en esta parábola también. Porque estos últimos han trabajado 1 sola hora y aún así se les está pagando un denario, y ese denario tiene que ver con lo que es la vida eterna que solamente puede dar el Padre. Entonces, en el versículo 13 dice esto: él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? O sea, el convenir significa que aquellas personas que entraron de primero, ellos aceptaron trabajar por un denario, pero ahora resulta que quieren más. ¿Por qué? Porque han trabajado más. En el 14 dice, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero o a este último como a ti. Y vean lo que dice el 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Yo quiero detenerme aquí un poquito, porque nosotros a veces pensamos de que el Padre va a hacer lo que nosotros queremos que haga y no lo que Él quiere hacer. Porque según la Escritura, lo que Él quiere hacer es que todos procedan al arrepentimiento. Ah, no, pero cuando nos dicen que digamos el borracho de la esquina va a ser salvo, un cristiano promedio va a saltar y me va a decir, no hombre, se va para el infierno. Ah, la prostituta de la esquina va a ser salva. No hombre, ¿cómo va a ser salva esa mujer? Esa mujer merece el infierno y eso es lo que le va a dar el Padre. Y aquí viene la pregunta para todos los que dicen esas cosas. El Padre dice, ¿no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío?
¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? El Padre siempre es bueno. ¿Acaso Él no tiene la suficiente autoridad? Así lo voy a decir. O la voluntad, la suficiente voluntad para poder salvar a una persona así que toda su vida estuvo engañada. ¿Acaso no tiene la voluntad del Padre para hacerlo, siendo bueno Él, amando incluso a sus enemigos? Porque el Padre siempre ama a sus enemigos. Los que no aman a sus enemigos somos nosotros. En Mateo 20:16 van a ver una parte del versículo bien subrayado y bien en negritas y en rojo, para que ustedes vean bien lo que está escrito ahí. Dice que así los primeros serán últimos y los últimos primeros. Hasta ahí voy a dejar el texto y luego les voy a explicar por qué lo voy a dejar hasta ahí. Al final del texto del versículo 16 hay una palabrita que dice strong. A algunos hermanos no les gusta que yo utilice esta herramienta, pero a mí me parece pero muy interesante. Fíjense que la traducción palabra por palabra, esas últimas palabras en donde dice porque muchos son llamados, mas pocos escogidos, no están. ¿Qué quiere decir el strong con esto? O sea, la traducción palabra por palabra. O sea, la traducción fiel a lo que es el original, digamos, a los manuscritos más antiguos. Si no están, es porque alguien los agregó. Eso de que porque muchos son llamados, más pocos escogidos, no está en el original, porque si ustedes se fijan, no sé si alcanzan a verlo, voy a hacer un poquito más grandecito. Espero no se me vaya a bueno, ya se me corrió. Pero ahí dice, así serán los últimos primeros y los primeros últimos. Punto final, ahí no dice nada más. Yo me quedé pensando por un momento, ¿qué quería lograr el editor al agregar este texto? Darle más sentido a las palabras. No, mi hermano, ¿sabe lo que estaba argumentando allí el editor? Dijo, no, si dejamos el texto así, van a pensar que todos van a ser salvos. Van a pensar que el Señor es bueno con todos y siempre les va a dar esa vida eterna que todos anhelan. Así que hay que agregar esto, porque si no, todos van a pensar eso y todos van a hacer lo que quieran. Pues realmente no, porque hay personas que creen en este mensaje y ellos no hacen lo que quieren. Ellos quieren mantenerse fieles también. ¿No le llama la atención a usted, amado hermano, que está escuchando este texto? ¿No le da gloria al Padre porque incluso aquellas personas que no hicieron nada van a entrar también al reino al que usted quiere entrar o ya entró? Amén. Yo creo que todo esto nos debe de alegrar. ¿Saben por qué? Porque la salvación nunca ha dependido de que usted, como siempre he dicho, de que usted esté dentro metido de una religión o no lo esté, sino que siempre ha dependido de la voluntad que tiene el Padre para salvar. Y si siempre ha dependido de Él, ¿quiénes somos nosotros para decir lo contrario? Yo doy gloria al Eterno por esto, y ¿saben por qué le doy gloria al Eterno? Porque aquí en el mundo, nosotros sabemos que no estamos exentos de cometer algún tipo de pecado. Todos cometemos en algún momento pecado. Si alguien levanta la mano y dice, yo ya soy santo, porque no cometo pecado, ese está mintiendo. Porque yo nunca creí en aquel que se presentaba como una persona consagrada ante mí, o sea, el pastor de iglesia o lo que sea, o el sacerdote. Yo nunca creí que esa persona fuera así, consagrada al 100% al Eterno, o una persona santa que no comete errores.
una persona que no tiene ningún tipo de defecto. Pues lo siento mucho. Aquella persona que está al frente también es un ser humano igual que yo, con errores. Es otro Juan Miguel, pero en otro tipo de cuerpo. Es otro Juan Miguel, tal vez con un cachete más grande que el otro, pero es otro Juan Miguel, con errores, con defectos. Y aún así, el Padre lo ama también, al igual como ama a Juan Miguel. Entonces, ¿quién soy yo para decir, no, ese hermano es un mentiroso, es un... Claro, tú también lo eres. ¿Quién dice que una persona que predica no miente? Todos mentimos. Nadie puede decir que no miente. Vean en 1 Timoteo 4:10 lo que dice. Que por esto mismo trabajamos. Como estamos en un contexto de que en la parábola se habla de que el padre contrata obreros para trabajar en su viña, entonces cita este texto. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. En otras versiones dice especialmente de los que creen. La pregunta es, ¿por qué Pablo aquí a Timoteo le está diciendo esto? Yo sé que en más de alguna ocasión usted ha leído este texto, pero no se ha detenido a analizarlo. Fíjese que aquí dice que es el Salvador de todos los hombres. Ese todos, incluso en griego y en hebreo, significa lo mismo, significa todos. Ahí no hay ninguna cosa parcial. Si a usted le dicen así, la comida es buena, la comida toda es buena, especialmente los frijoles, porque todos comemos frijoles. Aquí en El Salvador, esa es la comida principal, los frijoles, así lo voy a mencionar como ejemplo, ¿verdad? La pregunta es, ¿toda la comida es buena o solamente los frijoles? Obviamente toda la comida es buena, incluyendo los frijoles, especialmente los frijoles. Entonces aquí, en este texto, lo que está diciendo es que todos los hombres van a ser salvos, obviamente por el Eterno. Especialmente los que creen, porque los que creen ya están creyendo que son salvos, que el Eterno ya los salvó. En cambio, los que no creen aún no saben que ya son salvos, pero van a ser salvos al final, así como la parábola lo está especificando ahí, porque siempre se les termina pagando ese denario, aunque ellos hayan trabajado poco. Ese trabajado poco, ¿saben en qué radica? En creer, en tener fe. Imagínense que una persona tuvo fe en toda su vida una sola hora y después se hizo atea. Esa persona siempre va a ser salva. ¿Sabe por qué? Porque creyó, aunque sea una hora. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a aceptar que el Padre acepte o salve o tenga a mi lado o ponga a mi lado a este ateo? ¿Estoy preparado para aceptar eso yo? Porque el ateo para un cristiano es un enemigo. Y Jesús dijo, ama a tus enemigos. Entonces yo estoy preparado para amar a esa persona, inclusive sabiendo que es así. Inclusive sabiendo que va a estar a la par mía allá. Cuando se manifieste totalmente el Padre en esa restauración. ¿Vamos a estar preparados? Y esto es lo último que voy a mencionar. El Dios de Spinoza. Yo sé que alguna vez les han mencionado esto o han reído en las redes, pero el Dios de Spinoza es aquel en el que creía Albert Einstein. Albert Einstein se pronuncia. Y a mí me llamó mucho la atención esto.
Dice que para Spinoza era un judío. Imagínense que las tres personas de las que voy a hablar ahorita eran judíos. Los tres eran judíos. Los tres implícitos en esto. Dice que para Spinoza la naturaleza, o sea, Dios, es su propia causa y la única esencia existente. La religión instituida no persigue la comprensión de la naturaleza, o sea, el eterno, sino el adoctrinamiento de las personas para controlar su conducta. Y vean lo que dice Jesús. Fíjense que Jesús fue un naturalista, muy precioso, porque él incluso tomaba ejemplos de la naturaleza. Y si él nos dice, fijaos en los lirios, ¿qué creen que nos está diciendo? Analicen la naturaleza para que aprendan de ella. Y eso tráiganlo a ustedes. Solo fíjense ese texto. Fijaos en los lirios, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Y saben por qué está diciendo esto Jesús? Porque quien viste a los lirios, el que le da el olor, el que le da la vida, ¿quién creen que es? Es el Padre. ¿Y qué creen? Los lirios no se preocupan por cómo han de oler mañana, por cómo han de crecer, si han de trabajar, en nada de eso. Entonces, ¿qué creen que está dando a entender Jesús aquí? Al final está diciendo, aprendan de la creación. Aprendan de lo que tienen a su alrededor. Aprendan de lo que ha sido creado. Aprendan de todo lo que vean. Porque todo lo que ha hecho el Padre es bueno y bueno en gran manera, como se dijo en Génesis. Y si todo lo que hizo es bueno en gran manera y bueno, imagínense, en Adán toda la humanidad estaba, según lo que hemos leído en la Escritura. En los lomos de Adán estamos todos nosotros. Y si el Eterno dijo que todo lo que había creado, incluyendo al ser humano, Adán y Eva también, era bueno y lo sigue siendo, entonces ¿quién nos metió en la cabeza de que hay malos? Malos y buenos. Porque desde la perspectiva de Dios, todo lo que Él creó es bueno. Ahora entienden el por qué el Padre va a salvar a cada una de las personas. Porque desde la perspectiva de Él, todos son buenos. Porque Él no se está fijando en lo que uno hace o lo que uno no hace, sino que se está fijando en lo que somos nosotros para Él. Lo que somos nosotros para Él es esa palabrita que no nos gusta mencionar en general, o sea, generalizándola, y es esa palabra hijos. Todos somos hijos de Él, aunque no creamos en Él. Yo sé que más de alguien se va a arrancar o se va a rasgar las vestiduras al escuchar esto que estoy diciendo, pero no hay problema. Ahí se vuelve a comprar una camisa o lo que sea que se rasgue. En algunas entrevistas a lo largo de su vida, Albert Einstein manifestaría cierta dificultad para explicar sus creencias. De hecho, en una ocasión, cuando fue interrogado por el rabino Herbert Goldstein, o sea, un amigo de Albert Einstein, incluso salen fotos con él, y ahí tienen los dos, tienen al peludo de Einstein, o sea, ese despeinado que está ahí, él nunca se peinaba, y el que está arribita es Herbert Goldstein, el rabino. Él fue el que le preguntó a Albert Einstein sobre Dios. Y vean lo que responde Albert Einstein. Creo en el Dios de Spinoza, quien se revela a sí mismo en una armonía de lo existente, no en un Dios que se interesa por el destino y las acciones de los seres humanos. Y yo dije, ay, Albert, ¿qué pensamiento que habías tomado de Spinoza? ¿Y saben qué? Spinoza
era una persona judía también, un sefardí. No era puro, pero era sefardí. Y el señor Herbert Goldstein, yo creo que él sí era puro, pero no recuerdo muy bien la historia, no he leído mucho sobre él, pero yo creo que él sí era puro, o sea, puro de Israel. Pero este señor Espinosa, el que está bajito con ese pelo largo, para los que dicen que no hay que tener pelo largo, ¿verdad? Este señor era judío, él creía en Dios y de ahí andaba con el pelo largo, pero esa es otra historia. Si bien no compartía la idea de Dios, de un Dios personal, manifestó que consideraba que la mente humana no era capaz de comprender la totalidad del universo ni cómo se organiza, a pesar de ser capaz de percibir la existencia de cierto orden y armonía. Esto con respecto al ser humano, ¿verdad? En 1930, durante una entrevista publicada en el libro Glimpses of the Great, o espero que esté pronunciando bien el inglés, si no lo pronuncio bien ahí me disculpan porque no puedo hablar muy bien eso, ni leerlo bien, y dice, el premio Nobel se explayó aún más sobre este tema. Esto yo creo que le va a estallar la cabeza porque yo creo que es un pensamiento que incluso el mismo Cristo puso. Solo vean, tu pregunta es la más difícil del mundo. O sea, ¿en qué crees tú? ¿Verdad? ¿Crees que Dios existe? Esa es la pregunta. No es algo que pueda responder con un simple sí o no. No soy ateo, dijo él. No sé si puedo definirme como un panteísta. Alguien me va a preguntar, ¿qué es un panteísta? Un panteísta es aquel que cree que Dios está en todo y en todos. Eso es un panteísta. ¿En qué libro han escuchado esto? ¿A quién se lo escucharon? Por ahí andaba diciendo Pablito. Pablo de Tarso dijo eso. El Dios que habita, que está en todo y en todos. En ese creía Pablo también. Entonces aquí Einstein está diciendo que cree en eso también. El problema en cuestión es demasiado vasto para nuestras mentes limitadas. ¿Puedo contestar con una parábola? La mente humana, no importa qué tan entrenada esté, no puede abarcar el universo. O sea, cuando dice esto Einstein se está refiriendo al eterno prácticamente, porque el universo, como él dice, que el eterno está en todo y en todos, o sea, si nosotros no comprendemos lo que hay en el universo, mucho menos vamos a entender, aunque estemos bien entrenados, aunque seamos los científicos más magníficos del mundo, y obviamente un científico es el que está hablando aquí, si no comprende eso, aunque esté entrenado, ¿qué creen que está diciendo? Y aquí viene lo importante. Lo que dijo Jesús con respecto a los niños, recuerdan lo que decía Jesús, ténganlo en mente, con respecto a los niños. Estamos en la posición del niño pequeño que entra en una inmensa biblioteca con cientos de libros de diferentes lenguas. El niño sabe que alguien debe de haber escrito esos libros. No sabe cómo o quién. No entiende los idiomas en los que esos libros fueron escritos. El niño percibe un plan definido en el arreglo de esos libros, un orden misterioso, el cual no comprende, solo sospecha. En esa condición es la que estamos nosotros. Estamos en la condición de un niño enfrentándose a ese vasto universo, a ese gran conocimiento que tiene que ver todo con el eterno. Por eso es que los científicos se dan unas grandes quebraderas de cabeza solamente con la naturaleza que ellos conocen aquí en la Tierra. Ahora imagínense darse grandes quebraderas de cabeza con lo que hay en ese vasto universo. Y ahora imagínense queriendo entender a aquel que creó todo el universo. Solamente tenemos sospechas. O sea, si nosotros adquiriéramos toda esa información que viniera de parte de él, nos estallaría la cabeza. Porque nuestro cuerpo o nuestro cerebro no estaría preparado para poder recibir
todo, pero toda esa información que tiene que ver con el eterno. Nos estallaría. Y esto es lo final. Nuestras mentes limitadas, esto lo dijo siempre Einstein, no puede aprender la fuerza misteriosa que mueve las constelaciones. Me fascina el panteísmo de Spinoza porque él es el primer filósofo que trata al alma y al cuerpo como si fueran uno mismo, no dos cosas separadas. A pesar de ser una de las mentes científicas más brillantes, este es solo un comentario, Einstein veía que ciencia y religión no se encuentran necesariamente enfrentadas, puesto que ambas persiguen el mismo fin, la búsqueda y entendimiento de la realidad. Porque nosotros queremos entender como, como sea posible. Imagínense, yo, por ejemplo, yo quisiera saber cómo funciona mi cerebro. ¿En qué sentido? Porque ningún ser humano todavía ha podido, porque todos los días soñamos, no hay nadie que no sueñe. Yo quisiera poder entender mi cerebro para poder retener todos los sueños que yo tengo, independientemente de aquellos que yo no me acuerde. Tratar de tenerlos todos ahí. ¿Saben por qué? Porque todos los días, aunque nosotros nos acostemos bien, pero bien cansados de trabajar, nosotros soñamos. No hay nadie que no sueñe. Lo que pasa es que decimos nosotros, hoy no soñé nada, pero es porque no nos acordamos lo que soñamos. Pero siempre soñamos. Entonces yo quisiera entender mi cerebro y ni siquiera los científicos han podido lograr inventar algo para poder rescatar esa información y traerla aquí a la realidad y ponerla en un plato y poderla disfrutar. No se puede. Porque yo no entiendo mi cerebro y tampoco los científicos lo entienden. Porque tiene millones de conexiones. Ahora bien, ¿yo por qué mostré toda esta información con respecto a la creencia de Albert Einstein y Spinoza? Lo mostré, ¿saben por qué? Porque yo creo en ese mismo Dios también, en ese Dios que está en todo y en todos. Así como Pablo lo dijo, también. Pueden llamarme panteísta también si quieren, al igual que Albert Einstein. Pero a mí no me importa, ese es solo otro título. A mí lo que me importa es esto, que si el Eterno está así, en todo y en todos, como dijo Pablo también, y como dijo Jesús también, porque Jesús lo dijo también, así como yo y el Padre somos uno, así yo también quiero que ustedes sean uno con nosotros. Padre de todos. Viene a ser lo mismo. Entonces, si Él está así, y Él siempre ha querido morar con nosotros y lo está haciendo, independientemente del cuerpo en mal estado que esté, Él llora con los que lloran. Él se alegra con los que se alegran. Él muere con los que mueren. Él camina de noche con los que caminan de noche. Miren, hermanos, en esa parábola que nosotros acabamos de estudiar un poco, porque la parábola tiene para dar más, yo solo he mostrado un poquito nada más de esa parábola. Jesús nos está diciendo con esa parábola, no hagan diferencias. No señalen a aquella persona solamente porque ustedes ven lo que hace o lo que no hace. Solamente porque ustedes piensan que ella no está perseverando en nada. Ustedes no se fijen en eso. Porque si el Padre no se fija en eso, ¿por qué ustedes lo van a hacer? El Padre solamente está pendiente de que ellos reciban su denario. Solo de eso está pendiente. No está pendiente de, digamos, así como está en el trono, y voy a ir hasta esa imagen de nuevo. Así como está en ese trono, porque muchos así se lo imaginan,
en ese trono, viendo a quién quema en ese fuego y a quién se lleva para el cielo. Él no está así. Él está en cada uno de esos que están vestidos de negro ahí. Él está pendiente de todos ellos, de sus necesidades, independientemente si son malos, entre comillas. Él está pendiente de sus necesidades. Porque ¿cómo explica usted de que un ateo coma, beba, tenga vida? ¿Cómo explica todo eso usted? Porque la vida viene del Padre. Él se la da, amado hermano. Y no voy a decir Él se la presta, porque el Padre no presta la vida, Él da la vida. Una cosa es prestar la vida, que es un concepto que tiene la religión posiblemente. Él da la vida. Él entrega vida a las personas, no muerte, vida. Con este mensaje yo creo que posiblemente muchos vayan a decir que Juan Miguel se ha vuelto panteísta, como dije, ¿verdad? Igual que Albert Einstein. Pero si al final es el Padre como la religión lo pinta, pues yo quizás preferiría quemarme ahí, en donde está ese fuego, que vivir con Él en la eternidad, sabiendo que Él va a estar quemando toda una vida eterna a todas esas personas que supuestamente la religión dice que merecen ese castigo. Yo no me imagino a una madre que perdió a su hijo en las drogas y que murió de sobredosis. A una madre allá en el cielo diciendo, quémalo, destrúyelo, este Padre eterno. Yo sé que esa madre se levantaría y le dijera al Padre, oh Padre eterno, no mandes a mi hijo ahí. Yo voy a tomar su lugar. Porque si una madre no hace eso ahí, quiere decir que esa madre nunca amó a su hijo. Y si el Padre eterno se negaría a una petición así, quiere decir que él tampoco amó. Pero yo creo en el Padre que ama incondicionalmente a las personas. En ese Padre creo yo. Y si hay alguien que no cree en ese Padre que ama incondicionalmente, pues quiere decir que Jesús murió en vano en esa cruz. Porque Él dio la vida por todos, no por unos cuantos. Y ese todos abarca toda la gente que ha existido durante todas las eras, todas las historias. Ese Padre eterno que estaba juntamente con Jesús en esa cruz, a ese Padre es que alabo y clamo yo, Juan Miguel. Así que hasta acá llega este mensaje. Espero pues que sea de mucha, pero mucha edificación para usted.